Bienvenidos a un nuevo video, nuevo contenido de nuestra plataforma DJ Joel TV. Gracias a todos por estar al día con nosotros desde acá, desde la Mortal 104.9. Les saludamos, estamos en vivo en la radio de 4 a 8 cada día. Y también saludos a quien nos escucha en el podcast DJ Joel RD Podcast, Spotify, Apple, Google, SoundCloud y demás aplicaciones de audio digital. Gracias a todos. DJ Joel TV YouTube, DJ Joel RD Podcast. Recuerde darle like y compartir este contenido. Señores, la pandemia 2020, momentos de tensión, depresión, todos trancados, se disparó el uso del contenido digital, de los Instagram Live, de las plataformas de música como Spotify, SoundCloud, Apple Music y demás. O sea, la gente se refugió en lo digital para subsanar y pasar el tiempo, ya que nunca nos habíamos visto así tanto tiempo en casa, todo se paralizó. Bueno, todos ya recordamos los amargos momentos de la pandemia 2020, en marzo a finales ya de 2020 por ahí. Señores, entonces, vamos a hablar sobre el tema de las plataformas digitales y los artistas. YouTube, en Spotify y Apple siguen bien los números, pero hay una cosa, hay un dato. Antes de la pandemia, hay videos de artistas que llegaban a tener hasta 300 millones de views, 500, una locura, 800 millones de views, oye, pero muchos. Entonces, llegó un momento en que las plataformas, Instagram, el mismo Google, en el caso de YouTube, se tomaron tiempo con todo el proceso que se vivió en la pandemia. Parece que aprovecharon y como tenían mucho tiempo, se tomaron su, ¿cómo dice? Como su modo limpieza. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Un modo como de limpieza y comenzaron a eliminar las cuentas falsas, las cuentas que se utilizaban como bots para generar views, para generar likes y demás. Todavía quedan unas cuantas, eso no se ha caído del todo, pero eliminaron gran parte de estas cuentas y estando entonces todo el mundo usando las plataformas como YouTube, en la pandemia, que se usó bastante, se disparó el uso de YouTube, en la pandemia hay videos de artistas que antes llegaban a 200 millones de views. Hay videos de artistas que en plena pandemia, cuando estaba todo el mundo usando la plataforma, que estaba todo el mundo centrado en lo digital, hay videos que no llegaban ni a 100 millones de views. Entonces dice, pero es al revés la cosa, porque debería ser todo lo contrario. Si la gente está utilizando más las plataformas por el tema de que están trancados, que están buscando qué hacer, están buscando qué ver, qué escuchar, debería ser contrario. O sea, antes de pandemia, artistas que llegaban a 500 millones, 200 millones, 300 millones de views, en plena pandemia no llegaban ni a 100 millones de views. Entonces tú dices, acá, pero había un truco. Entonces ahí no le convino que estas compañías como Google, en su caso que tiene a YouTube, se sentara a reestructurar las plataformas, a ubicar esas cuentas que, que eran o servían para dar views falsos, para alterar números en las plataformas, que mucha gente lo usa. Bueno, quisiera yo aprender también, ¿verdad? Pero bueno, entonces es más que lógico, no necesita que uno se tome aquí de que una mascotica y un lápiz para. Es más que lógico que había, y sí, muchos artistas usaban este mecanismo para generar views, para alterar números y llegar a números
alarmantes, porque ¿cómo va a ser que antes de pandemia tú llegabas a 200 millones de views y en plena pandemia, cuando está todo el mundo usando esto, tú no llegues ni a 100 millones de views? Bueno, no tiene explicación así como que, ¿verdad? Pero ahí está la cosa. Al igual que en Instagram se eliminaron muchas cuentas. Hubo unos meses que Instagram barrió y eliminó todas esas cuentas, pero los números de Spotify, Apple Music y demás sí se mantienen antes de pandemia y después de pandemia. Bueno, en pandemia se duplicaron. Parece que por esa vía no es tanto el asunto de cuentas alteradas o cuentas falsas para generar views, like y subir los números del contenido. Por ahí se mantienen igualitos. Por Spotify los artistas siguen tomando muy buenas reproducciones, siguen tomando muy buenas descargas, se mantiene. Pero en el caso de YouTube se ha notado una baja de muchos artistas que no tienen el mismo enganche que tenían antes de la pandemia. Se ha notado bastante la baja en muchas cosas en la plataforma de YouTube en cuanto a views, like y reproducciones. La gente usó más YouTube que nunca en la pandemia, usó más Instagram que nunca en la pandemia y se supone que ahí debieron duplicarse, triplicarse los números, pero fue todo lo contrario. Bajaron considerablemente, que es entonces lo que lleva a la pregunta de uno, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó tanto si debería ser lo contrario? Pero es una estrategia que se ha usado desde hace mucho tiempo por algunos artistas. No sé si todos lo usan, pero llamó la atención y por eso quisimos hablar de esa particularidad, que hemos visto la baja en YouTube, hemos visto los números como que no se reflejan como antes de pandemia, sino que se mantienen, pero no con views alarmantes como solía ser o solíamos ver antes de la situación de el encierro, la pandemia y demás. Pero ahí está el análisis. Si usted tiene alguna idea o algo que aportar, únase a la conversación en los comentarios, DJ Joel TV, acá. Gracias por ver nuestro contenido, darle like y compartirlo. Y si nos está escuchando en el podcast, si tiene alguna opinión, pues puede escribirnos a DJ Joel RD en Instagram, nuestra cuenta oficial. Gracias a todos, nos escuchamos en La Mortal cada tarde de 4 a 8, acá en YouTube. Suscríbase, active las notificaciones y nuestro podcast DJ Joel RD Podcast en Apple, SoundCloud y por ahí estamos, ¿verdad? Activo. Hasta un próximo contenido DJ Joel TV.